Sí, buenos días a todos. Siento que ha habido malentendido esta mañana y alguna hermana en concreto ha estado aquí a las 10:30 para la clase apologética. Lo siento, Elizabeth, perdona. Pero si Dios quiere, como decía antes, hasta el 12 o el 12 de noviembre empezaremos, ¿no? Al ser domingo siempre hay otras obligaciones y es complicado, ¿no? Pero si Dios quiere, el 12 de noviembre empezaremos con la clase de apologética, ¿no? Bien, quería empezar esta mañana con una forma un poco rara, ¿no? No sé si es todavía una expresión útil, porque a veces esto cambia tanto, pero a veces es una preocupación para cuando en ciertos momentos de nuestra paternidad, ¿no? Con el tema de los ninis, ¿no? Como bien sabéis, los ninis son aquellos jóvenes, ¿no?, que están en una franja entre 18 y 24 años, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Bueno, es un porcentaje en España al menos bastante alto. De hecho, dicen las estadísticas de este año, de este mismo año, que el 17% de los jóvenes en esta edad, en esta franja de edad, ni estudian ni trabajan. Bueno, esto tiene que ver con lo que voy a compartir con vosotros, ¿no? Porque a veces en la iglesia, en la iglesia de Dios, en nuestra iglesia particular, en nuestra congregación, hay ninis, ¿no? No en el sentido, aunque también quizá los haya, ¿no?, de ni estudiar ni trabajar, pero hay ninis que ni sirven ni esperan al Señor. Vamos a ver, el domingo, hace 3 semanas empezamos a estudiar la carta a los tesalonicenses, ¿no? Y terminábamos con un reto importante para todos los que estábamos aquí, pero evidentemente para todos los cristianos, ¿no? Porque si bien es cierto que el tema principal de estas 2 cartas es la segunda venida del Señor, lo cierto también es que el apóstol Pablo se centra en que esta doctrina fundamental, esta evidencia de que el Señor viene pronto, tiene que transformar nuestra vida. Tiene que transformarla en el sentido de que estemos preparados para cuando el Señor venga. El Señor viene pronto y por tanto tenemos que estar preparados para dar cuenta al Señor de lo que hemos hecho en nuestra vida como cristianos, ¿no? Y por eso terminamos con esta doble exhortación. Perdonad, se ha ido las letras. Servir a Dios y esperar el retorno de Cristo en nuestra vida. Ante esta expectativa del pronto regreso de Cristo a la tierra, deberíamos de tener estas 2 metas en nuestra vida. Por un lado, servir a Dios y por otro lado, esperar con gozo el retorno del Señor Jesucristo. Pero, como decía antes, ¿no?, si observamos la Iglesia en general y también, ¿por qué no?, nuestra congregación, podemos ver a muchos hermanos, ¿no?, que son unos ninis en este sentido, porque ni sirven ni esperan al Señor. ¿Y por qué es esto? Es lo que nos vamos a preguntar en esta mañana y vamos a tratar de responder. Yo creo que probablemente la razón fundamental es porque no han entendido lo que es la verdadera conversión. Por eso el tema principal de esta mañana es la verdadera conversión. Y vamos a ver 3 puntos al respecto. Por un lado, ¿qué es la conversión? En segundo lugar, vamos a ver qué es la verdadera conversión. Y por otro lado, cuáles son las señales, cuáles son las marcas en nuestras vidas de la verdadera conversión. Nuestra reflexión va a estar centrada básicamente en los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, que dice así. Dice la palabra de Dios: porque aquellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Plantearnos la pregunta de si nos hemos convertido realmente, si nuestra conversión es auténtica, es vital. Porque como dice aquí el apóstol Pablo, al final nos espera este mundo la ira venidera. Tenemos que estar seguros de que vamos a estar libres de esa ira venidera que Dios va a descargar con la persona del Señor Jesucristo sobre este mundo. Así que es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Bien, vamos a empezar con el primer punto, la conversión.
Bueno, si leéis el libro de Hechos, el capítulo 17, ahí se nos narra, ¿no?, cómo el apóstol Pablo con otros misioneros llegaron a la ciudad de Tesalónica. Y Pablo dice en la Escritura que estuvo allí predicando por 3 días de reposo, es decir, probablemente solo predicó durante 3 semanas allí. Sin embargo, su predicación fue enormemente provechosa, podríamos decir. Muchos tesalonicenses escucharon el Evangelio, respondieron con fe a ese Evangelio y llegó a formarse una iglesia a la cual el apóstol Pablo ahora, tiempo después, dirige estas cartas que estamos considerando. Sin duda alguna, y lo vemos también en el libro de Hechos, ¿no?, por las consecuencias que tuvo, la gente de Tesalónica les pareció raro lo que había pasado allí. Sin duda alguna, el cambio en la vida de estos que ahora se consideraban cristianos, se decían cristianos, tuvo que ser muy palpable. Sin duda, a los tesalonicenses les llamó poderosamente la atención el profundo cambio que se produjo en los creyentes de aquella ciudad. Un cambio que evidentemente tuvo que empezar en el interior, pero que no se quedó allí, no se puede quedar ese cambio en el interior, sino que tiene que manifestarse en una forma de vida. Y eso evidentemente tuvo que llamar la atención a los conciudadanos de estos creyentes, de estos primeros creyentes en Tesalónica. Como bien sabéis, en el Nuevo Testamento se emplean distintas palabras para referirse a la conversión. La más habitual es la que utiliza aquí el apóstol Pablo, y literalmente convertirse significa cambiar de dirección. Antes de conocer al Señor, vamos por una ruta, un camino, seguimos determinadas metas, tenemos determinadas intenciones en nuestra vida, dedicamos nuestro tiempo a determinadas cosas, pero una vez que conocemos al Señor Jesús, damos la vuelta, giramos 180 grados y vamos en una dirección completamente distinta. Por tanto, tiene que cambiar nuestras metas, tiene que cambiar nuestras aspiraciones, tiene que cambiar nuestro estilo de vida. Es lo que ahora se llama cosmovisión. Como bien sabéis, todas las culturas, pero también todas las personas tienen una forma concreta de ver y entender el mundo y entender la vida. Lo que nos dice la palabra de Dios es que la conversión supone un cambio completo de nuestra cosmovisión. El encuentro con el Señor Jesús nos tiene que producir un giro completo en toda nuestra persona, como vamos a ir viendo a continuación. Por tanto, la conversión siempre es de algo y hacia algo. Supone repudiar algo y supone abrazar otra cosa. Eso es el sentido más simple de la conversión. Y en el caso de los tesalonicenses, que es lo que estamos considerando aquí, la conversión significó el repudio de la idolatría pagana en la que vivían. Y significó abrazar el Evangelio que le predicaba Pablo, el Evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Así que se volvieron de los ídolos, de la adoración pagana, al Dios vivo y verdadero. Pero notad que dice Pablo los ídolos en plural. ¿Por qué? Pues porque probablemente, y eso era la tónica general allí en aquellas ciudades, cada uno tenía sus dioses. Tenían dioses, sí, generales, tenían dioses particulares, dioses familiares, tenían dioses domésticos, tenían multitud de dioses. Se me cruza por la mente, ¿no?, que este verano estuvimos en la ciudad de Nápoles, ¿no? Y una de las cosas que nos decía alguien, dice, bueno, aquí en Nápoles hay más iglesias que en Roma. Tenéis que estar aquí por lo menos 15 días para ver todas las iglesias que hay en esta ciudad. Por desgracia no teníamos ni 2 horas, ¿no? Tuvimos una visita rápida, ¿no? Pero claro, el hombre siguió, no sé por qué el día le dio por eso, ¿no? Dice, es que claro, dice, cada uno tiene su propio santo. Dice, aquí el más famoso es San Genaro, como bien sabéis, ¿no? Y cuando se licúa su sangre, pues aquí se monta una paquén. Pero San Genaro es solo para cuando hay terremotos. Si tú vas porque te duele el riñón, San Genaro no te va a oír. Es decir, tenían dioses, perdona la expresión, no quiero ofender a nadie, ¿no?, pero tenían santos para cada dolencia. Pero el problema es que, como decía antes de San Genaro, si a ti te dolía las muelas y ibas pidiendo a San Genaro que te ayudase, pues no te iba a ayudar porque él está para los terremotos. Tenías que ir a no sé qué santo, ¿no? Fijaros cómo, y esto es terrible, ¿no?, el sincretismo que a veces hay entre
los dioses paganos, ¿no? Y el cristianismo, ¿no? Es ilustrativo. En aquel tiempo y también hoy, ¿no? Cada uno tiene sus dioses. Y el apóstol Pablo mete a todos en el mismo saco. Todos son ídolos, todos son dioses falsos, como ahora veremos un poquito más adelante. Pero no podemos olvidarnos que en la Escritura, en la Biblia también, mete también como ídolos toda ideología, toda filosofía, toda forma de entender la vida. Y esto es particularmente importante en el apóstol Pablo, ¿no? Porque él también habla de ídolos y incluye ahí las filosofías, las ideologías, las religiones, los sistemas de pensamiento. Y en el fondo es así, porque si pensamos un poquito, antes hablaba de cosmovisiones, detrás de cada religión hay una cosmovisión concreta, hay una forma concreta de entender la vida, metas, intenciones. Nuestro hermano Julio Martínez el viernes pasado nos decía algo de eso, ¿no? Es decir, detrás de cada ídolo, detrás de cada religión hay una forma de entender la vida concreta. Y por cierto, tenemos que conocerla antes de hablarle del Evangelio. Porque una persona que tiene una cosmovisión para la cual nada es pecado, es difícil que entienda el problema que tiene el hombre, el ser humano, del pecado, de como ofensa para Dios, ¿no? Bueno, no quiero desviarme demasiado del hilo, pero es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de ídolos, o el apóstol Pablo habla de ídolos, no se refiere a imágenes, sino se refiere también a sistemas de pensamiento, a filosofías, a religiones. Y para el apóstol Pablo, como también para el resto de la Escritura, todo aquello que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es pura necedad. Es lo que antes os contaba de Nápoles. Cualquier persona sensata dice, pero qué necios son esta gente, que encima siguen confiando en estas cosas, ¿no? Vuelvo a decirlo, que no quiero ofender a nadie, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero todo lo que no se funda en Dios y en Jesucristo es una aberración. Es algo basado en premisas falsas, en mentiras. En la Biblia frecuentemente se habla de los dioses de la idolatría como vanidad, porque no son nada, son falsos. Como mucho la mayoría son proyecciones de ideas humanas, son inventos de los hombres. Cuando no, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, hay detrás poderes demoníacos que se hacen pasar por dioses. Así que para Pablo solo hay dos opciones. Por un lado está el Dios vivo y verdadero, y por otro la impotencia, la vanidad, la mentira, el engaño y la esclavitud también de estas formas idolátricas que nos rodean. Por supuesto, creo que ninguno de nosotros habremos practicado una idolatría tan burda como la que se daba en esa ciudad de Tesalónica, ¿no? Pero para todos, ¿no? Creo que hemos tenido un momento de nuestra vida que tomar una decisión. Teníamos que abandonar una forma de pensar concreta, teníamos que abandonar unos ídolos concretos, ¿no? Para abrazar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para Pablo, para los apóstoles y para todas las Escrituras, la conversión bíblica supone una ruptura radical con toda forma de idolatría. 1 Corintios 10, 14, 15 dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os lo digo, juzgad vosotros lo que digo. Así que la conversión es dar media vuelta. Ahora, ¿cuál es la verdadera conversión? Bueno, ya hemos visto que en el sentido más elemental de todos es aborrecer unas cosas, repudiar unos ídolos, abrazar al Dios vivo y verdadero, ¿vale? Quizás para los tesalonicenses, los que observaban qué cambio había habido en determinadas personas, en determinados conciudadanos de su ciudad, pues para ellos significa solo, oye, bueno, antes iban al templo de Zeus, ahora van ahí a un local donde se reúnen con una gente que se dicen cristianos. La verdadera conversión va mucho más allá de un mero cambio en el nombre de Dios, un mero cambio del lugar donde te reúnes, es mucho más, ¿no?, que un cambio de templo y de cambio de religión. La verdadera conversión involucra a todo nuestro ser, como vamos a ver. La expresión os convertisteis de los ídolos a Dios implica al menos 5 cosas que os voy a comentar rápidamente a continuación. En primer lugar, está claro, hay que dejar de adorar a los ídolos y empezar a adorar a Dios. En segundo lugar, la experiencia de conversión suele ser traumática.
La experiencia probablemente de todos nosotros sea distinta. Cada uno podríamos contar una forma distinta en la que hemos llegado a convertirnos. Pero antes o después la experiencia es traumática. ¿Por qué? Porque afecta a nuestras emociones y a nuestros afectos. Nos afecta, perdonad la redundancia, a lo más íntimo de nosotros. Como hemos dicho, ¿no? La Biblia utiliza varias palabras para referirse a conversión, pero una de ellas, y se utiliza, bueno, dos de ellas realmente tienen sentido de arrepentirse. ¿Y quién no se ha arrepentido de algo y ha sentido tristeza? ¿Cuándo más? Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, nos revela lo que hay en nuestro interior, nuestra inmundicia, nuestro pecado, lo alejados que estamos de la santidad de Dios. Hoy no están aquí, pero hay hermanos, ¿no? que lo han dicho de todo corazón, experimentaron un lloro irrefrenable. Al sentir como el Espíritu Santo les revelaba lo que realmente había en su interior, sintieron una enorme pena, una enorme congoja, una congoja que se expresó en un llanto irrefrenable. A fin de cuentas, tiene que ser así, porque el Evangelio nos quita nuestras máscaras, nos revela lo que hay en nuestro interior, denuncia nuestra condición pecaminosa. ¿Y quién no va a sentir tristeza y lloro al ser conscientes de eso? Ahora, no solo es tristeza lo que produce el Evangelio, claro que no, porque inmediatamente la buena noticia del Evangelio es que el mismísimo Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación. Ser conscientes de la dimensión del amor de Dios y lo que hizo por nosotros para rescatarnos, nos conmueve, nos conmociona en nuestro interior. ¿Quién puede ser consciente de lo que el Señor ha hecho por nosotros y no sentirse conmovido en su más interno ser? Claro que sí, que produce conmoción. Pero a la par también, el Evangelio es buena noticia de salvación y nos dice que somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que somos unidos a la familia de la fe, que tenemos una esperanza, como antes te decía, de en un futuro, ¿no? Andar por esas calles de oro de la Nueva Jerusalén. Claro que sí. Y eso produce en nosotros también sentimientos, por un lado de gozo, por un lado también de paz. Así que la conversión, lo que estoy tratando de decir es que afecta a nuestro más íntimo ser, porque produce por un lado llanto, por otro lado tristeza, pero por otro lado gozo, paz, alegría de sentirnos rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Así que, en esencia, la conversión afecta a nuestras emociones, pero no debemos de identificar conversión con emociones. ¿Por qué? Porque somos muy dados, bueno, yo creo que de forma triste podemos decir esto, ¿no? Muchas veces vemos personas que se emocionan mucho al escuchar el Evangelio. Hay predicadores, hay formas de expresar el Evangelio que lo único que afectan es a las emociones de las personas, y las personas responden a esos inputs, ¿no? A esas emociones, y rápidamente dicen, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de esos que dicen en el Señor Jesucristo, que levantan la mano, luego siguen fieles? Ojalá fueran todos, pero la experiencia nos dice que son muy pocos, ¿no? Así que no debemos de confundir las emociones con el emocionalismo y con la auténtica conversión. Ahora, puestos a elegir, ¿no? Es mejor hacer obras de arrepentimiento que sentir arrepentimiento por nuestros pecados. ¿Me explico? Es lo que Juan el Bautista le decía a aquellos fariseos y a aquellos saduceos que acudieron a él, ¿no? Dice, haced obras de arrepentimiento. Así que la conversión auténtica no se demuestra en las emociones, claro que sí, pero sobre todo se demuestra en conductas cambiadas, en personas que viven de otra manera. Eso es muy importante que lo tengamos presentes, ¿no? La persona verdaderamente convertida se reconoce por su conducta transformada, más que por las lágrimas que pueda derramar al considerar su condición pecaminosa. En tercer lugar, la conversión nos afectará a nivel más íntimo de nuestro intelecto, de nuestra mente. Como decía antes, convertirse supone cambiar nuestra cosmovisión por completo.
cambiar nuestra cosmovisión y adquirir la cosmovisión cristiana, la cosmovisión de Cristo. Por supuesto, eso no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso. Pero si no hemos convertido realmente, tenemos que dejar que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vaya conformando nuestra forma de pensar, lo que es nuestra mente, ¿no? Y vaya poco a poco cambiando nuestras metas en la vida, cambiando nuestras intenciones, aquello que perseguimos, aquello a lo que dedicamos tiempo, etc. Si la verdadera conversión afecta también a nuestro pensamiento, porque significa un repudio de nuestra vieja manera de pensar y la adquisición de una forma nueva de pensar, como dice el apóstol Pablo en Romanos. En cuarto lugar, la conversión implica también nuestra voluntad. La ciudad de Tesalónica, no lo he dicho, ¿no? Pero era una urbe muy importante en aquel tiempo, también lo es ahora, ¿no? Era una ciudad comercial, con muchísimo negocio, era una ciudad que era centro administrativo del Imperio Romano, era una ciudad muy idolátrica, por tanto vivían, digamos, en una sensualidad desbordante, podríamos decir, y claro, los hermanos de Tesalónica podían tener esas aspiraciones en su vida, progresar económicamente, dar gozo al cuerpo, incluso ocupar posiciones sociopolíticas importantes, claro que sí. Algunas de estas aspiraciones podían ser lícitas, pero el convertirse a Cristo significaba cambiar por completo su voluntad. Tenían que dedicarse ahora a hacer otras cosas completamente distintas. Los creyentes de Tesalónica, y nosotros también, por supuesto, tuvimos que dejar atrás todas esas aspiraciones, aunque algunas fueran legítimas, por supuesto, ¿no? Y dedicarse ellos, ¿no?, a acumular tesoros en el cielo y a involucrarse en la extensión y edificación del reino de Dios. Así que convertirse también afecta a nuestra voluntad, a lo que queremos hacer, a lo que hacemos. Y por último también, y esto creo que es muy importante, os puedo confesar, ¿no?, que para mí fue lo más duro en todos los sentidos de la conversión. Es que la conversión verdadera supone estar dispuesto a pagar el precio de la ruptura de ciertas relaciones sociales y familiares. Convertirse significa dejar atrás una forma de vivir y pasar a vivir la forma de vida del pueblo de Dios. Y eso choca abiertamente con la sociedad en la que vivimos. No solo en nuestro país, sino en muchos otros países, ¿no? Toda la vida social, familiar, está ligada, por decirlo claro, a una religión, a una forma una forma religiosa. Toda la historia familiar, sí, toda la historia del país, todo el ámbito social, todas las ceremonias civiles giran alrededor, están vinculadas a la adoración a los ídolos, por decirlo de una manera clara. Y claro, convertirse de los ídolos a Dios a veces trae consecuencias sociales muy fuertes. Se entiende como un abandono de las tradiciones familiares, como una afrenta a tus antepasados, como una afrenta a tus padres. En muchos casos, por ello, la conversión implica la expulsión del ámbito familiar, la expulsión del ámbito social, la oposición de seres queridos, la oposición de tus amigos, la oposición de casi todo el mundo que te rodea. Si no se estuviera grabando la predicación diría muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que por la mente de todos nos vienen situaciones personales, pero también otras que conocemos, que esto fue una verdadera realidad. Hay países incluso donde esa oposición lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque las leyes religiosas, las leyes civiles, incluso no solo facultan a los padres, sino incluso les obligan a matar a aquel hijo o hija que ha dejado su religión. Afortunadamente en nuestro país no vivimos ahora esos tiempos, ¿no? Pero aquí quizá no tanto, pero hay otras iglesias donde hay hermanos que han vivido las décadas de la posguerra y podían contarnos historias que nos pondrían los pelos de punta también sobre los atropellos que sufrieron por su fe en el Señor Jesucristo. Así que la persona que se convierte siempre debe de hacerlo a sabiendas de que hay un precio
hay una paga dura que hacer frente. Pero ya lo advirtió el Señor Jesús a sus discípulos. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Como os digo, en mi experiencia personal, este fue el precio más duro que tuve que estar dispuesto a pagar para aceptar el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Esta es la verdadera conversión, pero ¿cuáles serían las señales, cuáles serían las marcas, en qué se evidencia esto en nuestra vida práctica? ¿Cuáles son las señales de la verdadera conversión? Bueno, hemos visto que lo más básico consiste en cambiar de camino. Consiste en que toda nuestra forma de pensar cambie por completo. Que se produzca en nosotros una vuelta de 180 grados. Pero si nos quedamos ahí, podría interpretarse que una conversión verdadera es simplemente cambiar de religión. Antes era cual, ahora soy tal. Antes adoraba a estos ídolos y ahora adoro a los siguientes. Antes iba al templo de no sé qué y ahora voy a la capilla evangélica y me reúno con creyentes que en Cristo. Se podía dar la falsa impresión de que la conversión consiste en eso. Y es por esta razón por la que probablemente el apóstol Pablo añade dos frases a lo que le ha dicho a los tesalonicenses de que os convertisteis de los ídolos a Dios. Y esas dos frases son para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Estas son las dos señales que Pablo menciona en la vida de todo aquel que ha sido auténticamente convertido. Vive ahora sirviendo a Dios y vive esperando el regreso del Señor Jesucristo. Lo que os decía al principio de los ninis. Hay creyentes, o personas que se dicen creyentes, hay cristianos dentro de la iglesia en general y también probablemente dentro de nuestra congregación que son ninis, en este sentido, que ni sirven ni esperan. Y esto es una verdadera tragedia. Pero bueno, viendo estas dos señales, quizás nos sorprenda esta combinación, porque servir comunica la idea de activismo, significa la idea de hacer cosas. Como Juan antes decía, ¿no? Servir, hay muchísimas áreas de servicio y hay muchísimos hermanos y hermanas sirviendo actualmente, ¿vale? Actividad, activismo. Sin embargo, esperar incita a lo contrario, a estar sentados en una sillita con los brazos cruzados esperando a que el Señor venga. Hay aparentemente una contradicción, pero estas dos ideas son de suma importancia, porque el apóstol Pablo, la palabra de Dios lo dice de forma combinada. La potencia de todo esto está en la combinación de las dos cosas. Porque ni nuestro servicio es tal sin esperanza, ni la esperanza es tal sin servicio. Esto lo decía nuestro hermano David Burr, ¿no? Tienen que darse estas dos cosas simultáneamente en nuestras vidas. Mientras estamos en nuestra vida terrenal como creyentes, estamos llamados a servir en todas las áreas que el Señor ponga por delante de nosotros. Y evidentemente ese servicio tiene siempre sinsabores. Es una labor muchas veces dura, es una labor muchas veces ingrata, una labor difícil. ¿Cómo seríamos capaces de sobrellevar ese servicio si no estuviéramos motivados o sustentados por la esperanza? Se necesitan las dos cosas, el servicio y la esperanza. La esperanza, por supuesto, nos sostiene en el servicio, pero a la vez la vida cristiana es una larga espera hasta que llegue el cumplimiento de las promesas divinas. Muchos que se dicen cristianos entienden esto mal. Piensan que, vale, ya me he convertido, ya he dado testimonio de mi fe, incluso me he bautizado, vale, tranquilo, ya me he ganado el cielo, voy a sentarme en un lugar, a lo mejor en el canal de YouTube de la iglesia, pero bueno, a lo mejor físicamente aquí, estoy con los brazos cruzados y voy a esperar a que salga el vuelo que me lleva al cielo. Me atrevería a decir que el hermano que piensa así o la hermana que piensa así, no solo está equivocado, sino que probablemente no se haya convertido, no haya nacido de nuevo. Tenemos que sí, estar esperando el retorno del Señor,
pero tenemos que estar activos. De ninguna manera podemos estar con los brazos cruzados, sentados a que salga nuestro vuelo que nos lleve al cielo. Estas son las dos facetas, pero hay más, ¿no? Y me gustaría, no quiero pasarme del tiempo, pero quisiera añadir algunos detalles más que el apóstol Pablo dice aquí. En primer lugar, como ya hemos dicho, somos convertidos para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, en el Antiguo Testamento, y no puedo pararme aquí, claro, servicio y adoración iban unidos. El pueblo, Dios aportó a su pueblo para servirle, pero entonces ese servicio estaba la adoración. Es cierto que el Señor seleccionó a determinadas personas solo para adorarle, ¿no? O para servirle en el templo, pero adoración y servicio iban completamente unidos. Pablo nos ha dicho, ¿no?, que el apóstol Pablo nos ha dicho que convertirse significa dejar de adorar a unos ídolos y adorar a otros. Pero ahora añade que la verdadera adoración significa o implica servir a Dios. Lo importante de esta frase es el verbo que el apóstol Pablo utiliza. Porque podía haber utilizado un verbo del contexto religioso, como hace el autor de Hebreos, por ejemplo, cuando habla de los sacerdotes que sirven en el templo. Pero el apóstol Pablo utiliza aquí un verbo que tiene que ver con la vida doméstica. Literalmente, como bien sabéis, utiliza la palabra doulos, que literalmente significa esclavo. Pablo utiliza un verbo que hace referencia al servicio cristiano como el servicio que tiene que hacer o que hacía un esclavo, un doulos. Por tanto, convertirnos al Señor y trabajar para Él como siervos significa trabajar como esclavo de Dios. Esto es un tema muy importante, ¿no? No sé cuántos de nosotros podemos entender la conversión o el servicio como el que hace un esclavo, pero es lo que literalmente está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol da este matiz al concepto de adoración y servicio y dice, sí, tenéis que servir a Dios, pero no una cuestión de ir al culto, cantar unas alabanzas y ya está. Es una cuestión de trabajar duro y hacerlo como si fueseis lo que sois, esclavos de Dios. Esto suena fuerte, ¿no? Pero es lo que dice la palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros concebimos el servicio a Dios en estos términos, ¿no? Pero es bueno que recordemos que Dios no nos pide nada que Él no esté dispuesto a hacer, o que de hecho ya haya hecho. Seguro que os vienen a la mente Filipenses 2:7, ¿no? Dios tomó forma humana y dentro de su humanidad tomó la condición de esclavo, de siervo. O Mateo 20:28, que dice, no vino Jesucristo para ser servido, sino para servir, para trabajar como esclavo. O Lucas 22:27, que Jesús vivía entre nosotros como uno que sirve, es decir, uno que trabaja como esclavo. Es muy bonito decir y considerarnos siervos del Señor Jesús. Claro que sí, es un título glorioso. Pero qué bueno es que tengamos presente que esa palabra siervo literalmente significa esclavo, esclavo del Señor Jesús. Así que Pablo está empleando deliberadamente este templo para este verbo para no disfrazar en qué consiste realmente el servicio cristiano. Ese servicio, el trabajo que haría un esclavo. En eso consiste la conversión verdadera. Convertirnos a Dios implica adorar a Dios. Adorar a Dios implica servir a Dios. Y servir a Dios implica tomar la posición de esclavo, de hacer un trabajo duro. Así que, en conclusión, si alguien profesa ser convertido, pero no sirve a Dios, está viviendo en un engaño y un contrasentido. Probablemente no sea un verdadero convertido. Vamos a la segunda señal, a la segunda marca de la conversión, la esperanza. Somos convertidos para esperar de los cielos a su Hijo. También aquí es importante el verbo que utiliza el apóstol Pablo, porque la palabra esperar o el verbo esperar solo aparece aquí, en toda la Biblia.
Y los comentaristas, bueno, pues pueden discrepar en cuanto a lo que significa esperar aquí, pero están la mayoría de acuerdo en que significa aguardar la venida del Señor con una confianza perseverante. Es decir, esperan al Señor con ansia, con expectación, con toda la ilusión puesta en ella. Y claro, yo recordaba mis tiempos de estudiante, ¿no? Cuando esperábamos el día del examen, pues hombre, no lo esperábamos con expectación, ¿no? Porque teníamos lagunas en cuanto a nuestro conocimiento. De alguna manera la venida del Señor va a ser un examen. Permitidme quizá la barbaridad. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con los talentos que Él nos ha dado. Y bueno, a pesar de que hacemos un servicio mediocre, probablemente yo el primero, ¿no? Pues, no sé, cuando pensamos que el Señor nos va a pedir cuentas, es posible que nuestra esperanza en que venga el Señor pronto se atenúe, ¿no? Bueno, que venga un poquito más tarde. La persona que ama la venida del Señor es una persona mínimamente coherente en su servicio a Él. Solo ama la venida del Señor, solo lo estás esperando con ansia, si no tienes nada en tu vida de qué avergonzarte. Por supuesto que todos tenemos, yo el primero, cosas de qué avergonzarnos, ¿no? Y que nos va a dar vergüenza que el Señor a lo mejor las revele, ¿no? Pero alguien me dijo una vez algo que me llenó de mucha paz. Dice, el Señor nunca te va a traer a la mente un pecado o una falta tuya que no hayas confesado. Porque dice la Escritura, ¿no? Que el Señor, como está lejos del oriente y del occidente, así está, digamos, nuestras rebeliones de Él, ¿no? El Señor nunca va a traer a la memoria algo de aquello que, por muy vergonzoso que sea, pero nos hayamos arrepentido sinceramente. Pero sin embargo, la persona que deliberadamente descuida las cosas del Señor, desde luego no aguarda con ansia la venida del Señor. Como mucho o como poco, la ansía con ansiedad, ¿no? Perdona la redundancia, o con preocupación. Por tanto, como conclusión a este tema, ¿no? La verdadera conversión nos introduce en una vida de servicio esforzado, pero también en una vida de expectación del regreso del Señor Jesucristo. Convertirse al Dios vivo y verdadero significa la implantación en nosotros de un nuevo aliento, de un nuevo anhelo. He aquí, yo vengo pronto, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven. Así que hacemos muy bien en preguntarnos si esta esperanza del regreso del Señor Jesús es una esperanza real en cada uno de nosotros. Voy a terminar ya como conclusión. En el Nuevo Testamento nos exhorta a que aguardemos la venida del Señor sabiendo que puede aparecer en cualquier momento. Tenemos que vivir en la esperanza de su pronto regreso, como dice Hebreos, para salvar a los que esperan. Hebreos 9, 28. Al inicio del capítulo primero, el apóstol Pablo alaba las obras que se van manifestando en la vida de los tesalonicenses como consecuencia de su amor, o mejor dicho, de su fe en primer lugar, de su amor y de su constancia en la esperanza. Ahora nos ha dicho que las señales de la verdadera conversión se refieren o se ponen de manifiesto en que estamos sirviendo al Dios vivo o que no hemos vuelto al Dios vivo y que le estamos sirviendo y que le estamos esperando de que venga de los cielos. Así que con esto el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no?, que la vida de toda persona que se considere convertida debe caracterizarse por la fe, por el amor, por la esperanza, o en otras palabras, con una conversión verdadera, con un servicio como esclavo al Señor, como una esperanza en su pronto regreso del Señor de los cielos. Quiera el Señor, hermanos, que en mí en primero, por supuesto, ¿no?, estas cualidades puedan ser absolutamente ciertas en nuestra vida, en mi vida, y que todos nosotros seamos consecuentes con lo que decimos ser, convertidos de puro corazón. Ojalá sea así, ojalá sea una realidad en mi vida y en la de todos nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el aliento, dirección, ánimo que encontramos, Señor, en ella.
Cuando consideramos estas cosas y las contrastamos con nuestra vida, Señor, nos damos cuenta de nuestro mediocre servicio a ti, de nuestra mediocre dedicación a ti, de lo poco que hacemos en comparación, Señor, con la maravilla que tú has hecho por nosotros, por tu sacrificio a nuestro favor, por todo lo que hiciste, Señor, para llevarnos al redil del pueblo tuyo. Pero, Señor, nos amparamos en tu gracia, nos amparamos en tu misericordia. Queremos rogarte, Señor, que cambiemos en nuestra forma de vivir y que realmente, Señor, nos consagremos a tu servicio, nos consagremos, Señor, a tu dirección en nuestra vida, a que pongamos todos los aspectos de nuestra vida, Señor, bajo tu dirección, porque sabemos que eso será lo mejor para nosotros. Queremos rogarte en suma, Señor, que esto que hemos visto, que se produjo en los tesalonicenses, su fe, su amor, su esperanza, su conversión, su servicio, su anhelante espera, Señor, de que vengas de los cielos otra vez, sea una realidad en nuestra vida y que esa realidad, Señor, transforme nuestra existencia y que otros, Señor, puedan sentirse llamados al ver ese cambio, a aceptarte a ti como Señor y Salvador. Queremos, Señor, pedírtelo, amparándonos en tu gracia y en tu misericordia y en la obra del Señor Jesucristo hecha por nosotros a nuestro favor de pura gracia. Gracias, Señor, por todo y te rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.